Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Mauro Techera. Quiero traer una enseñanza de acuerdo al rapto y corregir los errores. Sino según lo que está en la escritura, corregir los errores de la enseñanza de pretribucionalismo, que es un error que ha corrido por toda la iglesia. Y quiero hablar de la historia del pretribucionalismo, quién fue el padre, quién fue el fundador del pretribucionalismo. O sea, lo que quiero decir pretribucionalismo es con el rapto, se ha enseñado que es antes de los 7 años de la semana 70 de Daniel. Y eso es un error, no tiene fundamento bíblico. Mucha gente que lo enseña, como John MacArthur, dice que está entre líneas. Mucha gente no tiene un pasaje claro y no está claro lo que ellos dicen, sino que es una enseñanza que ha sido errónea durante muchos años. Primero que nada, para sentar las bases antes de ir a las escrituras y ver qué la escritura dice acerca de esto, quiero hablar del padre del pretribucionalismo, que es John Nelson Darby, y Cyrus Scofield, que son los que trajeron esta idea del pretribucionalismo y del rapto secreto. Primero que nada, quiero decir que el rapto secreto lo único secreto del rapto es que no sabemos el día ni la hora de ello. Pero por lo demás, no es como que el mundo no va a saber lo que pasó. Sí, ellos van a saber lo que pasó, basado en la escritura, pero no hay cosa como la película Left Behind o Dejado Atrás, que el mundo no sabe lo que pasó y el rapto va a ser antes de que empiece la gran tribulación. Vamos a ver qué nos dice la historia de esta teología y qué nos dice las escrituras acerca de eso. Y quiero empezar con John Nelson Darby. John Nelson Darby era un hereje. No lo digo a mis propias palabras, sino lo dice el padre de los que son reconocidos como bautistas hoy en día, que se llama Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, y lo pueden buscar, las declaraciones que Charles Spurgeon hizo sobre John Nelson Darby, dice que él declaró que él era un hereje. No tan solo Spurgeon, sino George Mueller, entre otros, declaró que John Nelson Darby era un hereje por muchas cosas. Una de las primeras razones, él decía que Mateo 24 no era para la iglesia, no es para la iglesia. Decía que el libro de Santiago no era para la iglesia, que era para Israel, así mismo como Mateo 24. Antes que nada, a todo lo que le estoy diciendo, usted tiene que corroborarlo por ustedes mismos. Esto no es, no tome por garantizado lo que yo le digo, sino vaya y haga su propia tarea y busque si lo que yo estoy diciendo es verdad. Y tengamos ese espíritu de bereanos, que ellos iban y de las enseñanzas de Pablo iban y verificaban que lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Pero volvamos a John Nelson Darby. Él decía esas cosas de que Santiago, el libro de Santiago no era para la iglesia, sino que era para Israel, que Mateo 24 no era para la iglesia, sino que era para Israel. Eso viene de una falsa teología que se llama marcionismo, que el Dios del Viejo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Y Darby parcialmente copió esa teología y la trajo a la iglesia, y Darby también fundó un culto, o sea, un culto que se llama los Plymouth Brethren.
y básicamente lo que hizo fue desviar a muchos hermanos de la iglesia con esta teología. Otra cosa que quiero decir, el pretribucionalismo, la iglesia primitiva no creía en tal cosa como el pretribucionalismo, que, que Cristo iba a venir, el rapto iba a ser antes de la gran tribulación, de la tribulación de la semana 70 de Daniel. Esto es un error que se ha propagado por la iglesia y que no tiene fundamentos bíblicos en ninguna manera. Pero sin más preámbulo, vamos a ver qué dice la iglesia, porque algo de lo que enseña el pretribulacionalismo es que la iglesia no va a conocer el anticristo. Pero eso no es verdad, porque ellos dicen que el mensaje de las iglesias es Apocalipsis capítulo 2, 3 y el capítulo 4 es la boda del Cordero. Entonces, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que Apocalipsis no está en orden cronológico, excepto donde lo dice. Apocalipsis es cronológico en los 7 sellos, 7 trompetas, 7 sellos, 7 trompetas, y así seguimos sucesivamente. Un ejemplo de esto es el capítulo 11, los dos testigos. Los dos testigos sabemos que ellos están por cierto tiempo durante la tribulación, y en el capítulo 7 se acaba la tribulación. Me explico. Que como ellos dicen que el capítulo 4 es las bodas de Cordero, pero hay cosas más adelante que pasan durante la tribulación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Apocalipsis es cronológico solamente donde lo dice 7 trompetas, 7 sellos y sucesivamente. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Y una de los pasajes bíblicos que esta teología ignora es segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 1 al 3. Lo leemos aquí, voy a leer la versión Reina Valera. Dice: pero con respecto a la venida de vuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, que en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Bien, si seguimos leyendo este capítulo, habla de que restringe, y lo que el pretribucionalismo tiene bien es que ellos dicen que el que restringe es el Espíritu Santo, y obviamente si sigues leyendo el capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses, habla de que restringe será quitado y todo eso. Pero por lo demás, aquí en el versículo 3 nos dice que nadie nos engañe, que dice que de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esto es una carta dirigida hacia la iglesia. El mundo siempre ha apostatado, el mundo siempre ha estado en contra de Dios, pero la apostasía en la iglesia, eso es una cosa. Y se manifieste el hombre de pecado. El hombre en pecado, solamente 2 personas durante la Biblia ha sido llamado el hijo de perdición o el hombre de pecado, que uno es Judas y el otro es el anticristo, que todavía está por venir. Mucha gente ha hecho la apostasía, donde dice en el versículo 3 apostasía, que ese es el rapto. Pero la apostasía en el griego original es apostasia, y significa salir de un lugar, o sea, salir de una enseñanza, y lo podemos corroborar en otros pasajes después. Pero realmente de lo que nos habla en el versículo 3, que nadie nos engañe de ninguna manera. Yo creo que estaba pasando en Tesalónica era que ellos se creían
que el día del Señor ya había llegado. Pero Pablo le está diciendo, no, todavía no es. ¿Por qué? Porque primero tiene que venir la apostasía en la iglesia. O sea, la apostasía y que se revele el hijo de perdición. Eso es uno de los errores de los versículos que ellos ignoran, de los que enseñan esta doctrina del pretribulacionalismo. Es que ignoran esto de que no puede venir el rapto sin que antes venga la apostasía y se revele el hombre de perdición. Que la iglesia tiene que saber quién es el anticristo. La iglesia va a saber quién es el anticristo. Hay mucha gente que son pretribulacionalistas dicen, que Dios no va a permitir que la novia de Cristo sea golpeada o sea maltratada. Tenemos que acordarnos que en el siglo, en la historia de la iglesia, después de la era apostólica de los padres de la iglesia fue perseguida y los cristianos fueron echados a los leones, los cristianos fueron maltratados, los cristianos fueron matados. O sea, que eso no es un punto válido, porque Cristo dijo que en este mundo tendremos dificultades, que en este mundo tendremos tribulación. Otro error que tiene esta enseñanza es que ellos confunden la palabra orge con tilipsis, que son palabras griegas. Orge quiere decir ira y tilipsis quiere decir tribulación. Según la semana 70 de Daniel, ellos dicen que orge es toda la semana. En ningún lado de la Biblia te dice que la semana 70 de Daniel es la gran tribulación. Para eso vamos a 1 Tesalonicenses 5:9, porque ellos se basan en la carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, primera carta, capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es cierto, o sea que nosotros no estamos, porque no nos ha puesto Dios a ira, pero la semana 70 de Daniel no es la gran tribulación completa, no es la ira de Dios. Si miramos los sellos, los primeros 6 sellos, no es la ira de Dios. La ira de Dios se desenvuelve en el sello número 7, que se empiezan las 7 trompetas y todo eso. Pero del sello del 1 al 6 no es la ira de Dios en ningún lado, y no lo que ellos enseñan, el que enseña esta doctrina no toma en cuenta eso, y no tiene base bíblica para enseñar de que la ira de Dios no es esa la ira de Dios, eso es tribulación. En Mateo 24 Dios nos dice, Cristo nos dice, Mateo capítulo 24, Cristo nos dice, que nos entregarán, en el capítulo 24, versículo 9, dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos en toda la gente a causa de su nombre. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. La palabra aquí, entonces os entregarán a tribulación, es tilipsis. Tilipsis, Cristo nos dijo, en este mundo tendrás tilipsis, tendrás tribulación. Pero Él nos prometió que Él iba a estar con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice que Dios no nos ha puesto a ira. Es que la ira de Dios en el capítulo 7 de Apocalipsis es que se desenvuelve la ira de Dios.
para ir más claro, en el capítulo 8 de Apocalipsis, cuando se desenvuelve el séptimo sello. Entonces vamos un momento al sexto sello, que está en el capítulo 6, versículo 16, 17. Versículo 17 dice: porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? De ahí partimos, de ahí empieza la ira de Dios. El capítulo 7 nos dice que hay un silencio por media hora en los cielos. Exactamente, eso es otra enseñanza, pero realmente vemos una tipología, lo que se llama Midrash, cuando Josué conquista Jericó. O sea, que envía a los 2 espías y tienen que hacer silencio. En la última vuelta tienen que dar 7 vueltas ese mismo día. Entonces esa tipología nos enseña algo, que al final del sexto sello nos dice: ¿quién podrá estar? Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Ahí vemos el capítulo 7, nos habla de los sellados de Israel, la multitud y la gran tribulación, y ahí nos dice quiénes. Cuando Juan pregunta quiénes son esos, y él te dice: esos son los que vienen de la tribulación. Y ahí, después de eso, en el capítulo 8, es que se desenvuelve el séptimo sello y empiezan las trompetas. Si recopilamos, vemos cómo se fundó históricamente. Fue en el siglo XIX. Los padres de la iglesia no creían tal cosa como el rapto antes de la tribulación, sino que esto fue hecho por John Nelson Darby, un hereje de la iglesia. Muchos lo tienen en una gran estima, sin saber quién realmente fue. Pero realmente Darby en el siglo XVIII creó esto. Después Scofield era de una reputación no muy buena. Era un abogado, y después de haber sido convertido hizo muchas cosas que no eran de testimonio que él seguía a nuestro Señor Jesucristo. Y esto se infiltró en la iglesia. Pero nosotros necesitamos siempre estar amarrados de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos siempre dejarnos guiar por la palabra de Dios, y no por lo que nuestras opiniones y nuestras propias creencias nos puedan llevar, sino que nosotros tenemos que ver cuál es la opinión de Dios en estas cosas. Podemos especular sobre muchas cosas, pero doctrinalmente tenemos que estar siempre en la palabra de Dios. Pero entonces nos preguntamos, ¿cuándo la Biblia nos dice que será rapto? La Biblia nos dice que no sabremos ni el día ni la hora. Esos son puntos fundamentales. Por eso lo de otro punto de lo que se llama mid-trib en inglés, que es el rapto exactamente en el medio de la gran tribulación, no es un punto válido, porque entonces tú estás poniendo el día. O sea, la Biblia dice que ni el día ni la hora sabremos. A todo aquel que quiera poner el día y la hora, o en algún momento de la historia, está mal. Eso automáticamente descalifica el punto de que el rapto va a ser a la misma mitad de la tribulación. Exactamente, yo creo que va a ser un poquito después, pero vamos a ver por qué. Y el otro punto es que es al final de la tribulación. Es otro punto erróneo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, Pablo nos dice, 1 Tesalonicenses 5:9, que no somos puestos a ira. Eso que la iglesia de Dios no va a recibir la ira del Señor. ¿Qué es la ira del Señor? En el capítulo 8 de Apocalipsis nos dice que el octavo sello es la ira del Señor. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia
antes del... Si vamos a Mateo 24, y en esto hay muchas opiniones, nos podemos equivocar en las cosas que decimos, pero siempre tratamos de quedarnos lo más cerca a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que nos corrige dentro de todo. Y yo quiero comparar la venida del Señor, que es Mateo 24, versículo 29, dice: inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz y trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Lo que aquí nos dice, nos relata la aparición de Cristo. Como dije hace un rato, la película Left Behind o Dejados Atrás enseña de que esto va a ser algo escondido, que nadie va a saber lo que va a pasar. No hay base bíblica para eso. Yo creo que es una película muy buena evangelística para dejar saber lo que va a pasar, pero exactamente que es un rapto secreto, no sabemos el día ni la hora, pero el tiempo sí lo sabemos. Cristo nos advirtió en el versículo 1, en el versículo 3 de Mateo 24, dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el final del siglo? Y en el versículo 4 Jesús dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Que tener cuidado, porque Cristo dijo: mira que nadie nos engañe, mira que nadie nos lleve de un lado a otro con falsas doctrinas. ¿Cómo hacemos eso? Cuando nos quedamos en la palabra de Él. Y quiero comparar Mateo 24, 29 al 31 con Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12, que es el sexto sello. ¿Qué es lo que quiero decir? Mi opinión es que el rapto es el sexto sello. No es ni antes, ni al medio, ni al final. Yo creo que es el sexto sello, porque, y aquí estoy dando mi base bíblica, comparamos Mateo 24, versículo 29 al 31 con Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas del monte, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros y escondernos, porque aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse de pie. Y ahí cuando vamos al
capítulo 7, versículo 9 dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a una gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Señor, que está sentado del trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes postrados sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y en el versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló, diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y le han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay otro error del pretribucionalismo que dice que en la gran tribulación, o sea, la tribulación, gran tilipsis, que esos son los santos. O sea, que son los santos los que se van a convertir después que la iglesia sea raptada. Pero no hay fundamento, otra cosa, no hay fundamento bíblico para eso. Una vez el anticristo aparezca, va a empezar a perseguir a la iglesia. Y hasta cierto punto, dice Mateo 24, que la iglesia va a ser engañada. Pero Cristo, así como Cristo reveló quién era el que lo engañó en la cena, que era Judas, así Cristo nos va a revelar a la iglesia quién es el anticristo. Por eso la palabra repetidamente nos habla en el Nuevo Testamento: velad y orar, velad y orar. Y tenemos que estar preparados para lo que viene. Preparados en el sentido espiritual, preparados en el sentido de oración, preparados en el sentido de la palabra de Dios. Porque cuando veamos los eventos pasando y acelerándose aún más y más y más, y veamos que el anticristo se aparezca, y muchos han sido engañados por esta doctrina, digan y se pregunten: ¿y el rapto? No, lo que pasa fue que lo entendieron mal. Y que sea el Señor Jesucristo el que sea abriendo nuestros entendimientos a la palabra de Dios. Somos humanos, yo soy humano, me puedo equivocar, pero siempre nos tenemos que mantener en la palabra de Dios. Y lo que quiero traer con esto es que hay muchas cosas que nos ha enseñado. Yo creía en el rapto antes de la tribulación, pero con las enseñanzas de Jacob Prasch y la palabra de Dios me trajo a la verdad que no hay base bíblica para el pretribucionalismo. Como dije, yo salí de eso y necesitamos orar y prepararnos como iglesia para los acontecimientos, para las cosas que vienen, para los problemas que se presentan en el futuro. Y así como la iglesia primitiva fue en el libro de Hechos, así tenemos que volver a ser. Porque el anticristo nos va a perseguir, nos va a querer matar, pero el Señor nos prometió que iba a estar con nosotros y no tenemos que tener miedo de nada. Orar por nuestras familias, orar por la salvación y seguir esparciendo el evangelio de todas las maneras posibles. Gracias por todo. Vamos a cerrar con una oración. Señor Padre amado, gracias por todas las cosas. Venimos en el nombre de Jesús a darte gracias por la cruz y por todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Bendecido sea tu nombre, Padre. Te pedimos, Padre, que tu
tu palabra sea iluminando nuestros corazones, Señor, como dice tu palabra en el libro de los Salmos, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, te pedimos que tú nos ayudes y nos des fuerza, Señor, en todo momento, Padre. Gracias por tu Hijo, gracias por la cruz. Danos entendimiento, Señor, de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser más fuertes, Señor, en ti, Padre. No por nuestras propias fuerzas, sino por lo que tu Hijo amado hizo en la cruz. Amén. Mi nombre es Mauro Techera. Gracias por todo.